Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando un factor integrador. Un factor integrador es una función que multiplicaremos ambos lados de la ecuación por para ayudar a resolver la ecuación diferencial mucho más fácil. Se nos pide encontrar la solución general a la ecuación diferencial dada. Se nos pide que ingresemos el factor integrador de mu de t aquí, y luego la solución general y de t. Entonces, el primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial dada esté en la forma correcta, que es la forma que se muestra aquí, dit más p de t por i es igual a f de t. Comparando esta forma con la ecuación diferencial dada, este es el término donde tenemos la función de t por i, por lo tanto, debe estar en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, el primer paso es agregar 2t a ambos lados de la ecuación. Entonces la ecuación diferencial dada debe escribirse en la forma dit más 2t es igual a 4 veces e elevado a la potencia de t al cuadrado negativo. Es importante que lo tengamos en esta forma antes de identificar p de t, que en este caso tenemos p de t igual a 2t. El segundo paso es encontrar el factor de integración, que es mu de t es igual a elevado a la potencia de la integral de p de t de t. Entonces mu de t, el factor integrante, es igual a elevado a la potencia de la integral de, nuevamente, p de t es igual a 2t. Entonces tenemos la integral de 2t de t. Entonces, la integral de 2t con respecto a t sería 2 veces t al cuadrado dividido por 2, que es t al cuadrado. Entonces tenemos e elevado al poder de t al cuadrado. No incluimos una constante de integración cuando encontramos mu de t. Entonces, mirando nuestra pregunta nuevamente, ahora sabemos que mu de t es igual a e elevado a la potencia de t al cuadrado. Ahora el paso 3, el siguiente paso, es multiplicar ambos lados de la ecuación diferencial de esta forma aquí por mu de t. Lo que significa escribir esta ecuación de esta forma aquí. Entonces, en el lado izquierdo tendremos e elevado al poder de t al cuadrado por dit más 2t veces mu de t, que es e elevado a la potencia de t al cuadrado por i es igual a. En el lado derecho tendríamos e elevado a la potencia de t al cuadrado por 4, elevado al poder de la t negativa al cuadrado. Vamos y simplifiquemos este lado derecho. Observe cómo cuando multiplicamos e elevado a la potencia de t al cuadrado, y e elevado a la potencia de t al cuadrado negativo, sumaríamos los exponentes t al cuadrado más t al cuadrado negativo es igual a 0. Entonces tenemos e al 0 por 4. E al 0 es igual a 1. 1 por 4 es 4. Ahora paso 4. Debemos reconocer que el lado izquierdo de esta ecuación aquí es una derivada del producto de mu de t, el factor integrador en i. Entonces, este lado izquierdo ahora es igual a la derivada con respecto a t del factor integrador, que es e elevado a la potencia de t al cuadrado por i. Siempre debemos verificar esto. Observe cómo encontrar esta derivada, aplicaríamos la regla del producto, donde tendríamos la primera función, elevado a la potencia de t al cuadrado por la derivada de i con respecto a t, que es dit más la segunda función, que es i multiplicada por la derivada de elevada a la potencia de t al cuadrado, que sería i a la potencia de t al cuadrado multiplicada por 2t, que verifica que esta suma es un derivado de este producto. Entonces, nuestro último paso es integrar ambos lados de la ecuación, y resolver, y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces tendríamos la integral de la derivada con respecto a t de elevada a la potencia de t al cuadrado veces i t es igual a la integral de 4 de t. Ahora en el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen entre sí, y solo nos queda e con la potencia de t al cuadrado y tendríamos una constante de integración y también tenemos una en el lado derecho, por lo que solo la incluiremos a la derecha. Entonces, e elevó a la potencia de t al cuadrado y es igual. La integral de 4 con respecto a t sería simplemente 4t. Entonces, a la derecha tenemos 4t más una constante de integración, que llamaremos más e. Ahora para resolver y, dividiríamos ambos lados de la ecuación por elevado a la potencia de t al cuadrado. Entonces, simplificando a la izquierda, tendríamos i, o i de t, es igual a la derecha.
Avancemos y escribamos esto como 4t veces e elevado a la potencia de t negativa al cuadrado. Recuerde que si movemos este término exponencial hasta el numerador, cambia el signo del exponente. Escribamos el segundo término como más e por e elevado a la potencia de t al cuadrado negativo. Entonces esta es la solución general a la ecuación diferencial dada. Entonces, nuevamente, volviendo a nuestra primera diapositiva, ya hemos ingresado el factor de integración aquí, y ahora queremos ingresar i de t de la solución general. Entonces, de nuevo, tenemos i de t igual a 4t veces e elevado a la potencia de t cuadrado negativo más c veces c elevado a la potencia de t cuadrado negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.